Muy buenas noches, este es un nuevo video en cuanto a lo que tiene que ver con Excel y la contabilidad. Y voy a tratar de ser lo más explícito en explicar algo que en su momento me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque venir de las clases de demorarse 1, 2, 4 horas en sacar unos balances, unos estados financieros, a encontrar la forma de hacerlo en cuestión de 10, 15 minutos, pues fue algo muy bacano poderlo hacer con Excel. Pero el problema radicaba no tanto en lo engorroso del sistema, sino en saber cómo organizar la información. Entonces, bueno, tenemos aquí una plantilla que tengo elaborada, que es el orden de las cosas. Y fíjense en este pequeño detalle. Esto va a ser la clave. ¿Para qué? Para que usted saque los balances de manera muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primeramente debemos entender que Excel funciona como una base de datos. Eso nunca escuché en la bendita universidad que me lo dijeran. Si no hubiera hecho yo por allá también algo de sistemas, hubiera entendido algo de la base de datos, hubiera quedado como están muchos de ustedes mientras tratan de llevar sus contabilidades. Entonces, entendamos el concepto de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es esto que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a compararlo incluso con lo que estamos acostumbrados a entender, digamos, el libro de registros diarios, por decirlo así. Entonces, acá tenemos una columna de la fecha, ¿sí? Tenemos una columna de fecha, tenemos una columna, pues esa la adicioné, que es el tipo de documento y el número de documento, porque si tenemos que entender algo en contabilidad y en Excel, es que Excel en cada casillita tengo que meter solo un tipo de información. No tengo que meter, es que voy a meter la cédula y voy a meter también cuentas. Es que voy a meter la fecha y voy a meter también las cédulas. Es que voy a meter el número de documento y también el tipo de documento. No, o sea, entre más explícito y más desglosado tengamos cada tipo de información en cada columna, va a ser mucho más práctico de manejar en Excel. Entonces, miren, continuamos. Yo acá tengo ya una celda que combina el documento, ¿sí? Me combina el tipo de documento y el número de documento. Aquí en esta de acá tengo la clase de la cuenta. Está bien, las cuentas aquí tal vez van a estar un poco desactualizadas porque esto fue un ejercicio que hice en la universidad y en ese momento pues tenía estas cuentas, pero la lógica es la misma. Entonces yo tengo la clase, bueno, en su momento va a ser activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos, en fin. Y tengo el grupo, ¿sí? Que van a ser el segundo dígito, la cuenta, ¿sí? La cuenta que son el tercer y cuarto dígito, la subcuenta que ya obviamente sería el quinto y sexto, y el auxiliar que ya serían otros dos dígitos de más. Pero entonces no vamos a cometer el error, porque normalmente muchos cuando hacían la contabilidad llegaban y escribían aquí, no sé, tenían en una columna decían cuenta, y resulta que aquí también metían los terceros. Entonces teníamos, por ejemplo, no sé, 110501 es caja. La verdad es que no recuerdo bien los códigos, pero sí recuerdo el orden de cómo se debía hacer. Y aquí más abajo metían, es que acá también vamos a meter el tercero, entonces metían 1100, no sé, 13, 599, no sé. Y el tercero, esto estaba totalmente erróneo para poder llevar una contabilidad organizada si solo disponemos de Excel. ¿Por qué? Porque esta información la verdad va a ser impráctica en el momento en que necesitemos filtrarla para organizar nuestra información. Volviendo a nuestra hoja de donde tenemos organizados los registros, entonces yo acá miren, divido casi toda esta en mi cuenta. Acá tengo la clase, yo lo acerco, la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y el auxiliar. Miren que yo tengo todo desglosado, tengo todo partido para que obviamente sea mucho más práctico en el momento de yo generar los informes. Entonces esto me va a permitir a futuro que mediante un filtro o mediante una tabla dinámica, que vamos a explicarlo también más adelante en este video o en otro video, nos permita tener mejor organizada la información. Acá también tengo una columna en la cual combino todo el número, que obviamente ya esto me va a servir a mí para generar los informes, me va a servir para organizar la información a como yo necesite. En caso tal, si necesito un informe solo a nivel de cuenta, pues yo voy a crear una columna y voy a combinar mis códigos de la cuenta para poderlo sacar más fácil, o simplemente voy a manejar pues aquí a nivel de estas columnas para generar el informe. Y aquí para allá pues ya obviamente tenemos que entender que
En Excel la información se debe organizar de esta manera. Todo lo de esta fila depende de este primer dato, ¿sí? Entonces todo va a depender de ese dato. Entonces me explico, en esta fecha fue este número de documento, fue esta cuenta, fueron con estos datos, fue esta observación, fue si es contable, si es no contable, causación, pago, parcial, debe y haber, ¿sí? Y obviamente pues yo ya como tengo identificado acá número de documento, por ejemplo en este caso tengo una nota contable número 1, pues yo ya sé que estos 3 registros son todos los que le competen a ese movimiento contable, ¿sí? Estos 4, perdón, ya le competen a ese. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a terminar con un listado, con una información organizada de esta manera, ¿sí? Y obviamente acá tengo mis debes y tengo mis haberes, entonces esto se llama una estructura, una base de datos. Entonces, el error de muchos contadores y el error de muchos profesores en contabilidad es que nunca le explican esto. ¿Por qué nunca se lo explican? Porque la verdad no lo saben. Esto la verdad fue algo muy práctico que en su momento yo pude organizar y me agilizó mucho el proceso que yo hacía. Entonces se lo he explicado a varias personas que me han buscado en determinado momento para que les ayude a entender este tipo de cosas, a sacar información para los trabajos penales, para las tesis, bueno, en fin. Y les he explicado esto y después ellos van solitos. Entonces terminamos con esta plantilla o con esta base de datos que lo que nos va a permitir es utilizar la mejor herramienta que tiene Excel para nosotros los contadores. O sea, esto es como si lo hubieran diseñado específicamente para el tema contable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir plasmar esta información de la manera que nosotros necesitamos. Entonces, miren lo fácil que es generar el balance de prueba. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos, obviamente, venimos aquí, yo elimino esta columnita. Venimos aquí, seleccionamos todas las columnas, eso sí, vital que toda columna tenga un título porque ellas así se va a identificar en mi tabla dinámica, ¿sí? Entonces yo vengo, le digo acá insertar, busco acá donde dice tabla dinámica y bueno, me aparece este cuadrito, acá previamente como ya teníamos seleccionado los datos, entonces obviamente ya me aparece acá pues cargado. Y acá me pregunta que si nueva hoja de cálculo, efectivamente le digo que nueva hoja de cálculo, entonces lo que él va a hacer es que me va a crear una nueva hoja de cálculo y voy a poder manejar los datos. Entonces simplemente le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ya nos genera pues esta tablita que es la denominada tabla dinámica, ¿sí? Aquí a mano derecha pues encontramos estos valores. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros nuestro balance? Bueno, entonces suponiendo que yo quiero generar mi balance general a nivel de cuenta únicamente, lo que yo tendría que venir a hacer aquí es inserto una columna, ¿sí? Le pongo a esto que se llama cuenta, ¿sí? Y lo que hago aquí es que concateno los primeros dígitos. ¿Cómo los voy a concatenar? Le doy más, el primer dígito, le pongo el símbolo con el chip y el número 6 y uno el siguiente dígito, chip y el número 6. Y cojo los siguientes dos. Aquí ya tendría combinado los primeros 4 y lo que haría es que obviamente el arrastro y ya tendría, digamos, los 4 dígitos por los cuales quiero generar el informe. Entonces, yo vengo aquí, ya como obviamente, ¿qué nombre le puse? Perdón, le puse cuenta. Entonces yo ya lo que vengo acá es que actualizo mi tabla dinámica para que me aparezca esa cuenta. Me aparece acá donde dice cuenta 2 y lo arrastro aquí a mi fila. ¿Sí? Entonces mire, automáticamente lo que él hace es que me aparecen acá solo los que hay por ese tipo de movimiento, por esa cuenta, perdón. Entonces ya lo que yo voy a hacer es que también voy a coger y voy a arrastrar a la columna en el cuadrito donde dice valores, arrastro el debe y arrastro el haber, ¿sí? Acá me aparece en cuenta, entonces lo que yo hago es que aquí le digo en esta flechita y le digo configuración de campo del valor y le digo suma y obviamente entonces ya él lo que hace allá es que me lo suma y vengo lo mismo y le digo acá. Entonces obviamente ya aquí simplemente es ponerle los puntos para que me quede bien organizado y verifico que me esté dando sumas iguales y efectivamente me están dando sumas iguales. Entonces miren lo fácil y lo sencillo que fue sacar el balance general. La verdad es que esto era muy complicado. Volviendo aquí a nuestra base de datos, miren todos los movimientos que yo tenía.
Sí, era una base de datos bastante áspera en cuestión de varios movimientos que se generaron, pues casi estaban los movimientos de todo un año en este lugar. Entonces, así genero yo mi balance general. Es una manera muy práctica, muy sencilla. La verdad es que si les gustó este vídeo, compártalo, porque esto le puede servir a muchos colegas que apenas están empezando, o a muchos pelados que están estudiando contabilidad, y que puede ayudarles a ahorrar mucho tiempo para que se centren en las cosas que verdaderamente importan y verdaderamente interesan en el campo contable. Entonces comparta el canal, si quieren suscríbanse como suscriptores oficiales, si quieren ser parte pues de ayudar a que este canal crezca, pueden escribir al 314-838-9009 y hacemos que este canal crezca con más cositas así. La verdad es que hay muchas cosas que quise hacer en Excel, pero esto nunca lo he visto en un video de Excel, nunca lo he visto tan explicado así de esa manera, y considero que esto es práctico, esto debe ser compartido y les va a servir una cantidad a mucha gente y a muchas personas. Bendiciones, hasta un nuevo video.